Qué gusto que el día de hoy nos acompañes. En un momento, ya que termine la sección de mesas, pasaremos a platicar contigo. Bienvenido, es un placer y un honor que hoy el fundador y chairman de una de las empresas más importantes de México esté con nosotros para platicar. Bueno, el día de hoy les tenemos un programa pues, muy interesante. Primero José Antonio Durán les va a platicar de qué está viendo en los mercados él desde las mesas en el día a día. Luego Alejandro Fuentes que va a platicarnos también qué está, en lo particular, qué está viendo en el mercado americano, qué son los temas más relevantes que deberíamos estarnos fijando. Y finalmente, bueno, tanto Pablo como Jero pues platicarán sobre el mercado mexicano y en lo particular hará Jero una introducción de Genoma Lab. Dicho esto, pues bienvenido todo el equipo y adelante, Marifer. Muchas gracias, Julio. Iniciamos desde las mesas con José Antonio Durán, director de Posición Propia. Bienvenido, José. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Marifer. Espero que todos estén bien, de salud, sus familias también, y hay que cuidarnos. Bueno, empezamos. Los mercados estamos otra vez en niveles máximos históricos o cercanos a máximos históricos. ¿Qué hemos visto este año? Empezó el año con una semana muy positiva en todos los mercados, con la expectativa del nuevo gobierno de Biden y los posibles estímulos que pudiera anunciar. Este tenor se ha dado en los últimos meses. Se viene anunciando un estímulo, la gente está en la expectativa de los estímulos y esto hace que los mercados se mantengan en estos niveles. ¿Qué hemos visto? Hemos visto una cantidad impresionante de dinero que está entrando a los mercados y las tasas casi en cero. Entonces, todos estos estímulos fiscales y económicos que están dando los gobiernos, los bancos centrales, sobre todo el de Estados Unidos, están llevando a que los mercados tengan un soporte muy importante y que todavía tengan gasolina, si le podemos llamar así, para poder seguir con un performance positivo. Sin embargo, es importante recalcar que de un lado tenemos la parte positiva, que es ya la noticia de las vacunas, que ya están empezando a aplicarse, aunque van lentas. Esperemos que la eficacia de estas y también los estímulos fiscales. Del otro lado, del lado negativo, tenemos el desarrollo de la pandemia que sigue siendo muy agresivo. Estamos viendo lockdowns en diferentes países de Europa, en diferentes ciudades de Estados Unidos y en México pues, estamos viviendo que también hay muchas cosas cerradas y el número de infectados y lamentablemente de fallecidos que hay por esta pandemia. Todo esto es una balanza que estamos viendo entre lo bueno y lo malo, que es lo que está manteniendo ahorita el mercado en las últimas 2 semanas en un rango muy, muy tight de trading que hemos visto tanto en Estados Unidos. En México ha sido un poquito diferente, tuvimos un rendimiento muy bueno en los últimos meses y ahorita estamos viendo un pequeño ajuste en los mercados. ¿Qué creo que sigue? Yo creo que vamos a ver 2 cosas importantes. Primero, el flujo de los mercados, si quieres llamar maduros, como el de Estados Unidos, a mercados emergentes que están más atrasados que el de Estados Unidos. Vamos a empezar a ver otra vez flujos importantes de entrada a los mercados emergentes y creo que vamos a seguir con las 4 tendencias que hemos dicho. El e-commerce, las cuestiones de energías renovables, con la entrada de Biden les va a dar mucho impulso a esto que se había olvidado un poco con la administración anterior. Hemos visto, de hecho, en el último mes y medio, un alza importante en estos sectores. Todo lo que es la tecnología 5G también es una cosa que va a venir a revolucionar los mercados. Y una cosa también, el cuidado personal, de sentirse bien la gente. Desde antes ya era una tendencia que veníamos viendo de que la gente estaba cuidando más en su alimentación, ejercicio y cosas así, pero ahorita con la pandemia yo creo que va a entrar mucho la gente en esta conciencia del estar bien y creo que también es un sector que podemos ver un desempeño importante. No solo en las empresas específicas de estos sectores como tales, sino todo lo que lleva alrededor, logística, infraestructura, de las mismas repartición y cosas así. Por el otro lado, es muy importante destacar que a pesar de que estamos viendo estos rendimientos en los mercados y que seguimos recomendando entrar a estos sectores, es muy importante que ustedes como inversionistas entiendan que el rendimiento que hemos tenido en el último año ha sido atípico. Estos rendimientos de 300, 400, 500%, 1000% en algunas empresas son atípicas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Estamos cayendo en lo que se llama el FOMO, Fear of Missing Out, o miedo a quedarse afuera, y lo estamos viendo mucho ahorita, sobre todo en los nuevos inversionistas con esta nueva ola, que entró mucho retail a través de plataformas electrónicas, sobre todo en Estados Unidos, que están comprando empresas sin fijarse mucho en los múltiplos, aunque son buenas empresas,
y que sí pueden tener una perspectiva, hay que tener mucho cuidado con esto, no perseguirlas. Acuérdense que también el mercado es mucho de psicología y ahorita estamos en la parte de euforia, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Eso sería todo, Marifer. De mi parte, los dejo con Alex Fuentes. Gracias. Muchas gracias, José. Exactamente, continuamos con Norteamérica en la mira y Alex Fuentes. Bienvenido, Alex. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro encuentro de esta semana. Pues vamos a platicar qué ha pasado con los mercados. Ya con la introducción que nos dio José, pues podemos ver más o menos el movimiento, en qué niveles y en qué circunstancias técnicas están en este momento los mercados. Vamos a comenzar con el S&P. El S&P, pues después de una muy buena semana, la primera semana del año, se mantuvo descansando, tuvo un ligero ajuste. Ese ajuste no pasó de un 2% desde el máximo hasta el mínimo que tocó la semana pasada. Estábamos ahí, si ven esta línea, la línea blanca que está abajito de la gráfica, esta diagonal, pues es nuestra línea de soporte. El viernes que cerró justo ahí, estábamos ahí con la duda si podíamos o íbamos a ver un cambio de tendencia. Hasta el momento no se ha dado, el mercado está rebotando, perdón, aquí. El mercado está rebotando desde este nivel de soporte y hemos visto cómo comenzó ya esta semana después del feriado con un muy buen rebote que lo colocó nuevamente arriba de los 3,800 o alrededor de los 3,800. Hemos visto al S&P operar alrededor de esta zona en las últimas 2 semanas. No hemos visto como tal realmente un ajuste a la baja. Todos los osciladores se mantienen arriba. Sin embargo, pues ha estado respetando soportes. Hasta que no rompa los 3,755, 3,750, podemos considerar que ya rompió por lo menos la primera tendencia de corto plazo y ya podríamos voltear a ver o el promedio de 50 días por ahí de los 3,674 o ya niveles de Fibonacci ya más pegados a los 3,600, que sería hasta sano para el mercado que tuviéramos un ajuste de esa naturaleza. Si pasamos a la siguiente gráfica, que es el Nasdaq, pues el Nasdaq también. Hemos hablado mucho de la rotación de empresas cíclicas a tecnológicas, sin embargo el Nasdaq sigue operando en máximos históricos. Hoy estuvo a punto de romper los 13,210 puntos, que fue el máximo que tocó en la primera semana del año. No hemos tenido tampoco ningún cambio de tendencia, ningún rompimiento a la baja de algún soporte. Terminó la semana pasada probando los 13,000 puntos y volvió a rebotar. De hecho, hoy el empuje que tuvo el mercado pues fue mucho por las empresas de tecnología nuevamente. Vienen los reportes trimestrales, esperan buenos reportes. Ya tuvimos el ejemplo hoy en la tarde de Netflix que reportó ligeramente arriba de estimados, pero que sorprendió nuevamente con el tema de nuevos suscriptores. Y entonces esto está haciendo que Netflix en el aftermarket esté volando casi 12%. Eso va a provocar nuevamente que el Nasdaq esté fuerte el día de mañana. Entonces, no hemos visto un rompimiento, estamos en niveles elevados de osciladores, hay que tener cuidado, pero por lo pronto el mercado ha mantenido o ha logrado mantener la tendencia. Con el tema de los estímulos que anunció Joe Biden la semana pasada, pues este es algo también que le puede dar gasolina todavía al mercado. Falta que se apruebe en el Congreso. Seguramente en los siguientes días y en las siguientes semanas estaremos con ese tema y va a ser lo que esté moviendo al mercado para las siguientes semanas. Cuiden mucho los 13,000 puntos del Nasdaq. Mientras no lo rompa, la tendencia se mantiene vigente. Pasando al mercado mexicano, que es la siguiente gráfica, pues el IPC sí ha tenido algo de descanso en los últimos días. De las últimas 7 jornadas ha bajado en 5. Desde el punto máximo que tocó en la primera semana del año, pues el IPC se coloca casi un 3% por debajo de ese máximo. Hoy tuvimos un castigo importante en las empresas mexicanas. Ya veíamos un adelanto muy fuerte en emisoras como Walmex o en emisoras que tenían una sobrecompra muy elevada como Grupo México, incluso como Cemex, que no se regresó, pero sí está con una sobrecompra muy elevada. Y el IPC terminó hoy la jornada colocado justo en soporte. Esta línea que ven ustedes aquí en la gráfica, esta diagonal, pues es la diagonal que une los puntos mínimos que tocó cuando comenzó el rebote en noviembre y luego el descanso que tuvo en diciembre. Está tocando precisamente ese nivel de piso. Un rompimiento a la baja de los 45,400 puntos terminaría con esta tendencia alcista. Es una tendencia que tiene una pendiente muy elevada, por lo que es fácil que pudiéramos tener un rompimiento. Y para poder tener una señal de mantenimiento o de continuidad del movimiento de alza, tendría que rebasar los 46,800 puntos. Estamos allá en ese rango. Hoy está tocando soporte. Mañana va a ser una jornada muy importante para el IPC para ver qué hace sobre este nivel de piso.
Si vemos la siguiente gráfica, que es la gráfica semanal, ya para terminar las gráficas del IPC, la gráfica semanal del IPC, comentábamos desde la semana pasada que estaba acercándose a una zona importante de resistencia. Vean esta resistencia que es válida desde el 2017, está tocando justo esa línea de resistencia, está a más de 2 desviaciones estándar o justo en 2 desviaciones estándar de la regresión de 60 semanas. El MACD está en niveles que no veíamos por lo menos desde 2016. Técnicamente también todos los indicadores semanales nos sugiere que debería de venir algún descanso para el mercado. Entonces de ahí la importancia de que haya terminado hoy la jornada justo a nivel de soporte. Ya para terminar, les quería comentar cómo van los reportes trimestrales en Estados Unidos. Llevamos apenas una muestra muy pequeña de los resultados. Si pueden ponerme la siguiente lámina, por favor. Una muestra muy pequeña, apenas va el 4% de la muestra del IPC, 22 de 500 empresas del S&P. En general, las que han reportado, pues han reportado arriba de estimados, casi el 70% por arriba de estimados en ventas, 75% arriba en EBITDA y 82% arriba en UPA. Todavía el comparativo contra el año pasado está debilón, está un poquito más débil de lo que esperaba el consenso, menos 7% en ventas, menos 28% en EBITDA y menos 3.6% en UPA. Les repito, es todavía una muestra muy pequeña, se va a ir moviendo mucho en los siguientes días. Para el día de mañana esperamos los reportes de Morgan Stanley y de Procter & Gamble, lo cual también es relevante para las empresas de alta bursatilidad y de alto peso en el índice. Pero bueno, conforme vayan pasando las semanas, la siguiente semana reportan alrededor de 150 empresas del S&P. Vamos a ir actualizando este dato. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Alex. Ahora continuamos con ideas de inversión de la Semana de Empresas Mexicanas y Pablo Duarte. Bienvenido, Pablo. Gracias. Buenas tardes a todos. Espero que estén ustedes y sus familias muy bien. Gracias por su interés, por acompañarnos el día de hoy a esta edición de Encuentro de Mercados. Les platicaré sobre la estrategia de capitales que tenemos en México. Hoy, como saben, vimos una caída de 2% en el principal índice de la bolsa, el IPC, a niveles cercanos a 45.500 puntos, como les comentaba Alex hace un momento. A pesar de esto, aún acumula un rendimiento positivo de 3% apenas en lo que va de 2021. Si lo vemos en términos de dólares, este retorno ha sido de casi 5%. Luego del optimismo generalizado que vimos en las bolsas globales por las expectativas de mayores estímulos fiscales en Estados Unidos, ahora bajo la administración de Biden, finalmente vimos una corrección en el mercado mexicano. Es importante recordar que además México había sido uno de los países emergentes que logró capturar un mayor flujo de capitales extranjeros hacia el mercado accionario gracias a la solidez de sus finanzas públicas en relación a otras economías, así como por el atractivo nivel de evaluaciones y rezago que presentaban muchas de las empresas listadas aquí en México. Sin embargo, como les mencionamos, apenas arrancando el año, la semana pasada, este fuerte rally del IPC visto de más 24% o más 34% si lo vemos en dólares desde noviembre del año pasado hasta el cierre de la semana pasada, ya lo había llevado a un nivel de evaluación mucho más acotado, con un múltiplo precio a utilidades, como se le conoce PU, de 15.4 veces estimado para 2021. Este múltiplo, ¿qué representa? Pues un premio de 5% contra el promedio de los últimos 3 años, además de que está 10% por arriba del múltiplo que hemos definido como el múltiplo AMLO pre-COVID, es decir, el múltiplo promedio del 2 de julio del 18 al 4 de marzo del año pasado. Es decir, la revaluación de la bolsa mexicana creemos que se dio de manera muy acelerada durante los últimos cerca de 2 meses y medio. Esto llevó a algunas acciones a niveles de evaluación ya justas o incluso adelantadas en algunos casos, es decir, que ya habían sobrepasado el nivel de precio objetivo que tenemos para 2021. Como ejemplo de esto, tuvimos a Walmex, emisora cuyo precio había subido más 32% desde noviembre hasta el día de ayer. La semana pasada, nuestro equipo aquí en Actinver de análisis decidimos bajar la recomendación a igual a mercado, desde superior a mercado que teníamos anteriormente, anticipando precisamente una corrección de corto plazo. Esto a pesar de pertenecer a un sector defensivo y de que nos sigue gustando sus fundamentales de más largo plazo, hoy vimos el precio de Walmex cayendo 5.7%. Dicho esto, mantenemos nuestra postura neutral en la bolsa local de corto plazo, esto considerando además riesgos relacionados a la pandemia, principalmente bajo la fase que estamos viviendo actualmente, ¿no? El primer trimestre de 2021 seguro tendrá la mayor afectación por este tema de la pandemia.
Sin embargo, sí seguimos viendo oportunidades de inversión muy interesantes en México, por lo que recomendamos seguir una estrategia de inversión selectiva. En cuanto a nuestra visión sectorial, estamos favoreciendo los siguientes sectores. 1, bienes raíces, particularmente fibras industriales. 2, consumo básico, que son emisoras más defensivas. Y 3, telecomunicaciones, que es el caso particular de América Móvil, que a estos niveles ya nos parece un poco más interesante. Además, vemos atractivas otras acciones de valor y aquellas que tendrán la mayor recuperación post-COVID. Y pues bueno, toda esta estrategia está plasmada en nuestro portafolio modelo de favoritas que tenemos en Actinver Análisis, por esto les recomendamos que lo sigan muy de cerca. Y para finalizar, como publicamos en nuestro reporte de perspectivas México 2021 el pasado 11 de enero, nuestras top 5 para este año incluyen a FEMSA, Fibra 1, Arca Contal, Alfa y Genoma Lab. Y qué mejor oportunidad para platicar el día de hoy sobre Genoma Lab Internacional. Es un gusto que nos acompañe Rodrigo Herrera, fundador y presidente del consejo de la compañía. En un momento más tendremos la entrevista. Bienvenido, Rodrigo. Y bueno, con esto cedo la palabra a nuestro analista experto del sector consumo básico, Jerónimo Cobian, para que nos dé una breve introducción sobre la empresa. Adelante, Jero. Hola Pablo, muchas gracias. Hola a todos, espero estén muy bien en casa y bueno, primero que nada, igual me gustaría agradecer nuevamente a nuestro invitado especial Rodrigo Herrera por acompañarnos el día de hoy en nuestro encuentro Mercados. En serio es un gran gusto, un gustazo que nos acompañes hoy. Y bueno, para todo el público que nos está sintonizando, me gustaría darles una breve introducción sobre Genoma Lab. Básicamente, Genoma Lab Internacional es una de las empresas líderes en la industria de productos farmacéuticos y para el cuidado personal en México, y la cual cuenta con una presencia internacional en crecimiento, ¿no? Actualmente el 46% de sus ventas se generan en Latinoamérica, 43% en México y 11% en los Estados Unidos. Con la innovación como pilar estratégico, Genoma Lab se dedica al desarrollo, venta y promoción de una gran variedad de productos de marca premium, muchos de los cuales son líderes de la categoría en la cual compiten. Además de esto, Genoma Lab se encuentra en un proceso de transformación muy importante hacia una integración vertical, lo cual le permitirá producir la mayoría de sus productos a través de su nueva planta de manufactura, la cual está ubicada en el Estado de México. La verdad es que me gustaría platicarles muchísimo de la empresa, pero así como yo y como todo el público que nos está escuchando, estamos ansiosos por escuchar y ver la entrevista que Julio le hará a Rodrigo. Así que muchas gracias por el espacio. Esto por mi parte, le regreso la palabra. Muchas gracias, Jero. Así es, todos queremos escuchar la entrevista. Le doy la bienvenida a Julio Serrano y a Rodrigo Herrera Aspra, fundador y presidente del Consejo de Genoma Lab. Bienvenido, Julio. Bienvenido, Rodrigo. Adelante. Rodrigo, qué gusto que estés el día de hoy con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, muchas gracias, Marifer, Jerónimo, todos, Actinver, por esta entrevista. Es un honor para mí estar con ustedes. Qué gusto. Primero vamos a empezar con la entrevista, Rodrigo, y yo creo que la primera pregunta que te quiero hacer es, para ti, ¿qué es Genoma Lab? Para mí, Genoma Lab es una empresa que está preocupada por la salud y el bienestar del público en general. Eso, de una manera congruente, de una manera auténtica, con productos que van a mejorar la salud de las personas, que las personas se van a sentir mejores con ellas mismas y que no van a poner en riesgo la salud con productos que ya hayan probado seguridad y eficacia. Entonces, Genoma Lab es un impulsador de la salud y del bienestar. Es eso. Ok. Y ahora, llevamos prácticamente 9 meses de pandemia, de lockdowns. Hoy, pues muchos estamos en casa y muchos de nuestros clientes y asesores pues están igual, están en casa y espero que todos gocen de buena salud. ¿Cómo reaccionaron ante la pandemia? ¿Cuáles fueron las medidas más importantes que tomaron el año pasado? ¿Y cómo ha sentido esta nueva realidad?
Sí, mira, es muy interesante lo que pasó y yo creo que muchas empresas reaccionaron de manera diferente. Lo primero que nosotros nos pusimos como objetivo es vamos a continuar con los lanzamientos, con la innovación, con todo lo que teníamos planeado. Es tan impredecible la pandemia y bueno, hoy ya tenemos una perspectiva un poquito más clara de lo que parece que va a suceder con la vacuna en los siguientes meses, en el siguiente año, pero decidimos seguir con las iniciativas que teníamos. Eso es lo primero. Lo segundo es reforzar al equipo desde un punto de vista de que se sientan seguros de lo que estamos, de su trabajo y de que lo que estamos haciendo va a tener un impacto positivo de alguna manera para las personas. Entonces, estas fueron dos cosas muy claras. Uno, no despedimos a nadie por razones de la pandemia en ninguna de las áreas. Y dos, los empoderamos mucho a todo el equipo en todos los países para poder enfocarnos en las áreas que pudiéramos ayudar más. Y déjame ponerte algunos ejemplos. Obviamente los contagios bajaron, no solamente los contagios, subieron los contagios del COVID, evidentemente, pero los contagios de otras enfermedades comunes bajaron. Entonces enfocamos los esfuerzos en otros productos que son de salud y bienestar y bajamos un poquito, digamos, en los productos antigripales porque obviamente bajaron los contagios de gripa o de antimicóticos porque también bajaron los contagios. Pero sobre todo fue reenfocarnos a una estrategia que era más acorde a la estrategia que teníamos que al plan. Evidentemente hubo algunos cambios y algunas adecuaciones que hicimos, pero esto nos demuestra a nosotros que afortunadamente hemos salido bastante bien librados en términos de crecimiento, de resultados, de utilidad durante esta pandemia. Demuestra que cuando tú tienes un plan y te apegas a él, regularmente genera buenos resultados. El problema es cuando estás cambiando de un lado a otro y yo te puedo decir que algunas oportunidades que tomamos, que se veían grandes oportunidades por estar dentro de nuestro propio mercado, resultaron ser normales, nada espectacular, por salirnos un poquito del camino de innovación, de desarrollo y de lanzamientos que teníamos. Entonces, básicamente hay que apegarse al plan de negocios. Habrá algunos negocios que sea mucho más difícil, como restaurantes, como algunos gimnasios, etcétera, pero las empresas que de alguna manera pueden caminar en paralelo a la pandemia es apegarse al plan de negocios y no tratar de hacer negocios a corto plazo aprovechando las oportunidades. Julio, tienes tu... En alguna ocasión, Rodrigo, platicamos, tuvimos la oportunidad tú y yo de platicar de la planta del Estado de México. ¿Qué ventajas va a traer esta planta en tu integración vertical y por qué es tan relevante? Sí, mira, nosotros otra de los grandes principios que tenemos es que creemos profundamente en México, por muchísimas razones, más allá de la parte nacionalista o el espíritu patriota que pueda yo tener, o el consejo o los funcionarios. Más allá de eso, de verdad, es un país con 130 millones de habitantes, que somos frontera con la economía más grande del mundo. La gente es sumamente trabajadora. Cuando tú orientas y guías bien a las personas y sobre todo las capacitas, tienes una mano de obra extraordinaria que compite con la de cualquier lugar del mundo. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer es integrar verticalmente, como dices, un porcentaje muy grande de lo que nosotros vendemos fuera de México. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Para empezar, invertimos más de $100 millones, bueno, y hoy como está el tipo de cambio, mucho más de $100 millones. Invertimos en momentos que parecían de incertidumbre, para muchos de incertidumbre política, para otros de incertidumbre económica, y nosotros decidimos hacer
esta inversión e invertimos, ¿no? Esto a su vez generará pues, más de 5,000 empleos entre directos e indirectos en la zona, impactando la economía. Pero lo más importante es que vamos a fabricar con una calidad mundial, o sea, de los más altos estándares de calidad de EMA en Europa, de la FDA en Estados Unidos. Desde México vamos a exportar a todos los países en los que operamos, que son 18, y vamos a regresar el recurso a México y a generar, digamos, un círculo virtuoso, bajando costos de manera significativa, bajando el ciclo de conversión de caja, que si bien es cierto, cuando tienes un modelo donde tercerizas tu CAPEX, menor lo que requieres, pero tu ciclo de conversión de caja es mucho mayor por la falta de versatilidad que tienes. Entonces, vemos que vienen ahorros importantes en costo de la mercancía vendida, vienen ahorros importantes y reducción de días de ciclo de conversión de caja o ciclo de conversión de efectivo. Vemos también la velocidad para implementar la innovación, y aquí yo creo que esta es la clave para todas las empresas. O sea, nosotros somos una empresa muy resiliente. Ahorita lo vimos en esta pandemia, en el 2009 también, cuando la crisis, resisten mucho las categorías que estamos, tanto de medicamentos como de productos de cuidado personal. Pero hay un pilar que es fundamental, que es la innovación. Entonces, al tener también la fábrica, esta innovación nos permite, por un lado, tercerizamos fuera de la fábrica la innovación, es decir, con diferentes centros de innovación y grupos de innovación que desarrollan nuevos productos, pero lo que sí acorta es el tiempo de implementar esa innovación. Déjame ponerte un ejemplo. Muchos piensan que los grandes laboratorios y que las grandes empresas multinacionales son los que descubren o los que inventan ciertos principios activos o ciertos medicamentos, como lo vemos hoy. Y nos damos cuenta que más del 90% de las moléculas nuevas o de las invenciones nuevas no vienen de los grandes laboratorios ni de las grandes multinacionales, vienen de universidades o vienen también de laboratorios que están dedicados a esa investigación. Entonces, nuestro trabajo como empresa multinacional de productos de consumo es tener esas innovaciones y sacarlas al mercado más rápido que nadie. Y esto nos permite tener la versatilidad para poder hacerlo en un tiempo muy corto. Entonces, vemos mucha innovación en el corto, mediano y largo plazo. El tema de la integración vertical, me acuerdo que en alguna ocasión nos comentabas que el margen de tus productos va a crecer de manera muy importante. Y si mal no recuerdo, creo que platicamos de un ejemplo de Losec, pero que tenías que la mejoría es sustancial, ¿no? El producirlo aquí, que traerlo a México y solo distribuirlo aquí. Sí, no, las diferencias en algunos productos son enormes, ¿no? Y además hay otra cosa que es las compras consolidadas. Las compras consolidadas de ingredientes activos. Hemos hecho licitaciones abiertas y certidumbre, porque yo creo que son momentos de tener, siempre han sido, pero yo creo que hoy más que nunca, son momentos de tener alianzas con socios comerciales a largo plazo. Entonces, estamos haciendo algunas licitaciones por 5 y hasta 10 años para materias primas, tanto de medicamentos como de productos de cuidado personal. Entonces, tú imagínate la seguridad para una empresa que es un proveedor nuestro, de tener un contrato a 5 años de que ya sabe que un cierto ingrediente activo lo va a tener vendido, o sea, da mucha estabilidad y a la vez eso permite programar muy bien sus tiempos de producción y a la vez abaratar los costos para nosotros. Entonces, sí esperamos un impacto relevante. Sí. Ahora, hablando a futuro, en tu conceptualización, ¿dónde quieres ver a Genoma Lab en 5 años? Mira, hay dos ópticas. Yo te voy a contestar con una óptica que seguramente no es muy
no es muy común en términos financieros, en términos de analistas y en términos de bolsa, pero donde yo en lo personal y la visión de la empresa y los planes del consejo y de todo el equipo ejecutivo van encaminado hacia un objetivo, y es tener tener en más de 100 millones de consumidores recurrentes un impacto dramático en su salud y bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es más allá de que queremos crecer sostenido, doble dígito, la utilidad neta o las ventas de manera sostenida. Como consecuencia, eso es lo que va a pasar. Pero nosotros tenemos un objetivo de impactar en las personas. Yo soy un convencido de la calidad de vida cuando tienes mejor salud, de la calidad de vida cuando estás en un peso adecuado, cuando tienes un padecimiento y te lo puedes autodiagnosticar y curar. Esa ha sido la esencia de Genoma, y la verdad es que no nos movemos de ella. Hemos tenido muchas tentaciones de vender otro tipo de medicamentos que no cumplen con los principios del bienestar y la salud de cada uno de los clientes a los que les vendemos. Y con el mismo principio que tenemos de innovación. Aquí hay algo que en las oficinas, cuando hago un tour físico, comparamos los productos. Entonces, una de las cosas que vamos a seguir haciendo y que lo hemos hecho, alguien me preguntaba, me decían, oye, es que tú dices que tus productos son los mejores. Entonces, y eso lo dice todo el mundo. Correcto, digo, sí, son los mejores. Y hay dos partes, una subjetiva y una objetiva. Hablemos de ambas. La parte subjetiva puede ser en un producto de cuidado personal, es decir, tú tienes una crema facial, que bueno, además de los estudios clínicos, te puede gustar o no cómo te deja la piel, o te puede gustar o no el aroma, eso es subjetivo. Pero en la parte objetiva, en la parte de medicamentos, todos los medicamentos que hacemos en Genoma Lab, los hacemos con la fórmula más avanzada que existe de un medicamento de libre venta. Y cuando tú dices, oye, de un medicamento de libre venta es que ya no tiene patente, correcto. Para que un medicamento pruebe seguridad y eficacia, tienen que transcurrir 20 años. Entonces, ningún medicamento tiene patente que sea de libre venta, o prácticamente ninguno. Puede ser que algunos en la forma de alguna liberación prolongada, etcétera. Entonces, es tener siempre la mejor fórmula. No podemos tener un producto para el pie de atleta, para un dolor muscular, para el dolor para la migraña, el dolor de cabeza, para el dolor muscular, que exista una fórmula superior. Simple y sencillamente dejamos la fórmula y nos vamos a la fórmula superior que existe. Entonces, los factores de tener un mejor costo, para también impactar ese costo en los consumidores, para que crezca el número de consumidores, poder llegar a 100 millones de consumidores que compren recurrentemente nuestros productos para que tengan salud y bienestar, y teniendo innovación con las fórmulas más avanzadas. Eso es básicamente el objetivo, que parte de una visión cualitativa que tiene que ver con la salud y el bienestar. Y en eso incluye también la salud y el bienestar de las comunidades en las que trabajamos, en las que está la fábrica. Y lo más importante, lo que yo te diría que lo personal es mi pasión que tengo hoy, es hacer la empresa, la primera empresa de consumo 100% sustentable. Lo estamos haciendo ya con varios productos, lo pensamos hacer con todos, y sustentable me refiero a dos aspectos que hay que diferenciar. Número uno es cero huella de carbono y cero residuos plásticos. Tenemos un plan que lo estamos implementando ya a corto, mediano y largo plazo. Entonces yo te diría, en 5 años, en el año 2024, 2025, Genoma va a ser una empresa que tenga cero emisiones. No solo eso, que cuando tú compres un producto le estés haciendo bien al medio ambiente para que tenga un impacto positivo en el medio ambiente. Ejemplo, el reciclar plásticos, ejemplo, el reciclar cartón, y no acabar con las industrias. Y esto es algo bien importante.
Hay toda una corriente de muchas personas que dice, oye, acabemos con el plástico o acabemos con el cartón. No podemos acabar porque, número uno, hoy el plástico reciclado es más caro que el reciclable. Es decir, si tú quieres comprar un metro cúbico, una tonelada o un kilo de PET reciclado, es más caro que el PET virgen. ¿Esto qué quiere decir? Que ya empieza a haber conciencia en las empresas. Pero si la gente deja de usar esos materiales, los tiraderos y el cochinero de plástico que hay en los océanos, que hay en todas partes, no se va a utilizar y no se va a reciclar. Y por otro lado, acabas con una industria completa. Entonces, yo soy un convencido que hay que ser empresas sustentables reciclando lo que utilizamos. Y eso es realmente la pasión en la que hoy nos tiene inmersos y muy ocupados. Qué bueno, Rodrigo. Y la última pregunta, antes de pasar ahora sí a la sección de Q&A con los clientes y asesores que tenemos, es desde tu punto de vista, ¿por qué un inversionista debe de tener la acción de Genoma Lab en su portafolio? Desde mi punto de vista, un inversionista debería de tener la acción de Genoma por tres razones. Puede ser que si no comulgan con esas tres razones, es posible que no la tenga o la recomendación sería no tenerla. Número uno, son categorías muy estables. El cuidado personal y los medicamentos nos hemos dado cuenta que ahora sí que en las malas y en las buenas son estables. También quiero decir que cuando hay un boom económico enorme, pues hay algunas empresas como las tecnológicas que crecen más, así como desaparecen también muy rápido. Entonces, es una acción que sigue con dentro de la empresa, con una forma muy segura de hacer negocio en cuanto a las categorías en las que participamos. Es muy sostenible, es decir, las ventas no dan bandazos tan grandes como en otras categorías. La población en los países en los que operamos está envejeciendo, por lo tanto van a requerir más de este tipo de productos. Y por otro lado tenemos un espíritu muy emprendedor que lo estamos enfocando a la innovación. Esas serían básicamente las razones para tener una acción a mediano y a largo plazo que conserve su valor y con un equipo de administración que estamos completamente convencidos y con un ánimo de hacer crecer la empresa creando bien, ¿no? No es solamente, o sea, no vendemos productos, no quiero hablar mal de nadie, pero no vendemos productos que hagan un impacto dañino al medio ambiente, mucho menos que impacten a la salud o a la obesidad de otras personas. No vendemos. Entonces, yo creo que también tiene que ver ahí en eso, ¿no? Es decir, oye, yo quiero poner una parte de mi dinero, de mi patrimonio en una empresa que lo que vende hace qué para los consumidores. Correcto. Rodrigo, con esto concluimos esta sección y ahora vamos a pasar con Jero, que tiene ya preguntas que el público nos está haciendo. Gracias, Julio. Hay muchísimas preguntas, vamos poco a poco contestándolas todas. Y bueno, como una primera pregunta, Rodrigo, sería, ¿cuáles son las oportunidades y retos que vislumbras de cara al futuro para Genoma Lab? Mira, los retos es el reto de tener a personas capacitadas y motivadas. Y creo que ambas dependen de nosotros, ¿no? Pero el reto como país o dentro de los países que operamos es la parte de la capacitación. Yo estoy encontrando unas diferencias muy grandes hoy que vemos que el mundo está globalizado entre ciertas aptitudes que hay en algunos países latinoamericanos con otros países en Asia, por ejemplo, que hay trabajos que se pueden hacer a distancia y que se están haciendo. Entonces, el mayor reto que veo es como mexicanos, como latinoamericanos, nos tenemos que capacitar, tenemos que estar actualizados, tenemos que leer, tenemos que tomar
webinars, tenemos que tomar más cursos. Ese es el reto más importante que veo, porque por el lado de trabajo, de optimismo, de motivación, la verdad es que los mexicanos y los latinoamericanos es muy difícil que alguien nos gane. Entonces, ese es el reto, ¿no? Y las oportunidades es, en los mercados que participamos, hay altas, hay bajas, de repente vemos algunos que entran en crisis, pero finalmente son cientos de millones de habitantes que están con más necesidades por una curva natural de la edad o por la pirámide poblacional. Entonces, esa es la gran oportunidad, seguir y mantener a nuestros consumidores y hacer crecer la base. Perfecto, muy claro, Rodrigo, gracias. Y bueno, pasamos a la siguiente. Preguntan, ¿qué nuevas tendencias has visto por parte de tu consumidor que los ha hecho cambiar o innovar sus productos? Mira, hay dos tipos de formas de innovar. Lo que llamamos nosotros el mercado en general, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Número uno es ver qué es lo que quiere el consumidor y en función de lo que quiere el consumidor, buscas y desarrollas un producto para esas necesidades. Pero empieza, y ya desde hace años, otro tipo de productos que son qué ingredientes activos hay seguros, eficaces, que pueden traer beneficios preventivos y curativos para los consumidores. Entonces, son dos. Entonces, estamos básicamente en esos dos. Veo que hay varias preguntas y muchas personas que están preguntando acerca de todo el tema del cannabis también, ¿no? Que es un tema del CBD o del THC, que es el tetrahidrocannabinoide, o los cannabinoides. Y básicamente, yo creo que solamente entraríamos en caso de que el CBD, o sea, la sustancia no psicotrópica, el CBD haya probado seguridad, eficacia y que tiene un efecto terapéutico más allá de un gimmick comercial y publicitario. A eso no vamos a entrar. Si existe alguna sustancia que no sea dañina, entonces, bueno, entraremos siempre y cuando haya probado seguridad y eficacia, como lo hacemos con el resto de los productos. Pero sobre todo la innovación y lo que vemos en la tendencia es el cuidado personal. La gente quiere estar mejor consigo misma. Entonces, hay que ponerle mucho a los productos para que las personas queden muy satisfechas, ¿no? Y que ese sea el mejor marketing, el de boca en boca. Buenísimo, gracias, Rodrigo. Igual nos preguntan cómo afrontas el reto competencia, que más bien yo le llamaría las medicinas o medicamentos genéricos. Bueno, yo creo que dentro de lo que nosotros hacemos, que no vendemos, digamos, genéricos de prescripción, con nuestros medicamentos, lo que nosotros hacemos es que nosotros informamos y alertamos para que las personas se puedan autodiagnosticar. Y de verdad, yo siento que es una labor muy noble, porque cuando una persona tiene, el caso que yo pongo, ¿no? De las hemorroides, por ejemplo. Una persona tiene hemorroides. Antes de que sacáramos Nixon, más del 90% de las personas no se las trataba hasta que tenían que llegar a una cirugía. Sacamos el medicamento, lo informamos, le explicamos a las personas que es normal cómo autodiagnosticarse. Y entonces pasa algo. Empieza el círculo virtuoso de enfermedad, medicamento, curación. Te curaste, perfecto. Y después las personas que llegaran a tomar un medicamento, no solamente para esto, sino cualquier otro, que toman el medicamento de libre venta y que no se curan, recurren hasta 20 veces más rápido al doctor para ir al siguiente paso. Entonces, yo soy un fiel creyente de las marcas de medicamentos. Entonces, no estoy muy preocupado por los medicamentos genéricos, por el tipo de productos que tenemos. Buenísimo, perfecto, muy, muy claro. Igual nos preguntan cómo podemos encontrar a Genoma Lab en la Bolsa Mexicana. Creo que puedo ayudarte a responder. La pueden encontrar como Lab, LAB, básicamente. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Y
¿cómo es que pueden ser tan rápidos a la hora de sacar nuevos productos al mercado? Bien, este es un consejo y es para, seguramente debe de haber muchos emprendedores también. Entonces, esto tiene que ver con la velocidad de detectar la innovación. Hay muchísimas ferias, muchísimos lugares donde, como lo platicaba, tú puedes encontrar, vamos a suponer, un ingrediente activo para la piel, que hace, no sé, cualquier cosa, que para las manchas de la piel. Entonces, esto es un laboratorio, vamos a pensar que es un laboratorio alemán que tiene el ingrediente activo. Entonces, tú tienes que ser el primero en ver los estudios clínicos que ese laboratorio tiene, meter mucha agilidad en eso. Después, implementarlo muy rápido en la parte galénica que le llamamos, digamos, en una emulsión, en una crema, en un producto. Empezar a probar el producto si desde un punto de vista organoléptico tiene la aceptación. Después meterlo a estabilidades y lanzarlo lo más rápido posible. Eso a nosotros nos toma mucho menos tiempo que a muchas empresas multinacionales más grandes, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos lanzando un producto, digo, tenemos algunos que vamos a lanzar, sabemos que ellos lo lanzarán en 2 años más y nosotros lo lanzamos, puede ser en menos de 1 año. Entonces, es la velocidad, es no estar, tratar de no ser burócratas, y esto tiene que ver también con la forma de operar. Yo creo que en todas las empresas, y esto es una tendencia que estamos viendo, la operación del día a día tiene un pleito enorme con la innovación. Entonces, creamos células de innovación que no necesariamente existen directamente en la operación del día a día. Entonces, mi recomendación y la forma en que nosotros lo hacemos es dividiendo el desarrollo de la operación. Perfecto, clarísimo. Pasando a la siguiente, Rodrigo, ¿qué negocio crees que crecerá más? ¿El de OTC o el de cuidado personal? Bueno, es difícil saber, pero yo creo que los dos van a ir creciendo más o menos de la mano. Nosotros dentro de la empresa tenemos enfilados un pipeline de innovación de ambas categorías y de esa manera suponemos que irán creciendo igual, pero siempre de repente tienes algún producto que despega de una manera espectacular, que es mucho mejor aceptado, y algunos otros que no lo son. Entonces, es difícil saberlo, pero yo diría que de una manera equilibrada. Buenísimo, gracias. Pasando a otra, esta está interesante. Fuera de México, ¿cuáles han sido aquellos países en los que has visto el mejor desempeño? Esto es algo bien interesante y también es una decisión de negocios que nosotros hicimos. Primero, hay ciertos negocios que el idioma es una barrera. Entonces, si tú de repente dices, ¿sabes qué? Fíjate que me quiero ir a Japón, abrir mercado allá, tengo las condiciones, el idioma es algo y es muy importante, ¿no? Si no necesitas un socio local. Entonces, hay mercados muy nobles. Yo lo que les digo es que el mercado en Estados Unidos es un mercado muy noble, es un mercado que se puede entrar y se puede penetrar. Hay que ser sumamente especializados en tu tema. Te da la oportunidad de empezar en pequeño. Hoy con las redes sociales puedes empezar en una escala muy pequeña y si pruebas éxito en cualquiera de las categorías en las que estás, te dan acceso a una escala mucho más grande. Y evidentemente el tamaño del mercado de Estados Unidos no compara con ningún otro mercado, del mundo. China ya en algunos años lo alcanzará, pero por ahora en ningún mercado cercano a nosotros. Mi recomendación es empiecen en México si es que quieren o empiecen en Estados Unidos. Y algo bien importante, el modelo de negocio que hagan tiene que ser un modelo de negocios que rompa fronteras, que no sea porque tienes concesión de algo en este lugar o porque tienes un conocido o un amigo o un favor, que puedan crear un modelo de negocios que opere en cualquier país, que donde lo pongan, ahora sí que como dicen que el que es perico donde quiere es verde, que el modelo de negocios que hagan
que donde lo pongan pueda funcionar, ¿no? Y obviamente hay algunas barreras, de repente dices, oye, me quiero ir a Finlandia a abrir el negocio. Bueno, tienes que tomar en consideración que desde los boletos de avión, el hospedaje, los gastos, la mano de obra de allá y demás, bueno, hay una serie de gastos. Entonces, empezar lo más cercano a lo que menos dinero te cueste, creo que es algo fundamental. Excelente, Rodrigo. Mil gracias. Nos preguntan, ¿qué tanto influye el marketing en Genoma Lab? El marketing influye mucho, sobre todo en la parte de los lanzamientos. Y el marketing influye, no en Genoma Lab, yo creo que influye en cualquier producto, en cualquier servicio, ¿no? Hay algunas personas que no, algunas empresas, hoy algunas que están muy de moda, algunas que gastan unas cantidades enormes de dinero, como Amazon, en marketing es impresionante lo que gasta. Otras que parece que no gasta nada, que es como Tesla, pero el marketing que hace Elon Musk pues es espectacular también. Entonces, todas las empresas deben de invertir en marketing dependiendo el consumidor que tenga y el tipo de producto. Y hoy es mucho más fácil que nunca acceder a ellos, ¿no? Si tienes la posibilidad de televisión abierta, bueno, pues televisión abierta es lo que tiene más poder, pero si es más de nicho, las redes sociales te ayudan de manera como nunca antes. O sea, hoy es más fácil que nunca llegar a tus consumidores con el marketing adecuado. Y hay una palabra clave, que es algo fundamental que yo creo que vamos a estar viendo en el futuro, que es iteración. O sea, hay que estar iterando y probando diferentes piezas de comunicación para las que transmitan el mensaje exacto a tus consumidores. Entonces, el marketing es importante como en cualquier empresa, como en un banco, como en una casa de bolsa, como en todo. Perfecto. Mil gracias otra vez, Rodrigo. Todavía tenemos tiempo para un par. Yo sé que nos gustaría extendernos y contestar miles de preguntas, ¿no? Pero todavía tenemos un poquito de tiempo. Nos preguntan, ¿cuánto capital destinan anualmente a la investigación, desarrollo e innovación de sus productos? No tenemos, es difícil poner un monto. Hay años donde el monto es mucho más importante que otros, pero te puedo decir que definitivamente está en las decenas de millones de pesos, pero varía de un año a otro y varía del producto específico. Hay algunos productos que requieren muchísimo de investigación y desarrollo, pero sí en los millones de dólares o decenas de millones de pesos. Perfecto. Y vamos a otra pregunta. ¿Cuál es la estrategia para que los productos de Genoma Lab tengan presencia a nivel nacional, especialmente en regiones de difícil acceso, ¿no? Sí. Bueno, ahí la verdad es que el equipo ha hecho una labor extraordinaria. Desarrollamos un modelo de negocios, más allá de los distribuidores, subdistribuidores y demás que existen, desarrollamos un modelo de negocio que vamos a estar lanzando, que le llamamos partners o socios, donde lo que hacemos es una plataforma que ya está operando. Ahorita tenemos cercano ya a los 1,000, pero son 1,000 motocicletas propias, donde tienes un socio que tiene en su casa como persona física con actividad empresarial. Él, digamos que recorre la última milla de distribución para poder ir a todos estos pequeños negocios. Pero ellos no salen a vender, nosotros les conseguimos los clientes. Entonces, por un lado tenemos esta plataforma donde los pequeños negocios, los changarros, nos hacen los pedidos, y por otro lado tenemos a los repartidores que van y los entregan. Estamos llegando a más de 400,000 puntos de venta a la semana en México. Te puedo decir que somos, pues no sé, dentro de las 5 o 6 empresas más importantes ya de distribución a nivel nacional, y eso es lo que estamos empezando. La plataforma se llama GenOrder,
estamos ya por hacer un lanzamiento mucho más importante y eso nos va a permitir generar mucho más empleo, que es uno de los propósitos que tenemos también. Buenísimo. Tenemos espacio para una pregunta más. No es tanto relacionado a Genoma, pero creo que es importante, ya aprovechando que te tenemos aquí, y es ¿qué consejo le darías a los jóvenes que están en camino del emprendimiento y están empezando su crecimiento a temprana edad? Bueno, 3 consejos fundamentales. Número 1, lo primero que tienen que determinar es, antes de los consejos, lo primero que tienen que determinar es que realmente quieran ser emprendedores, con todos los sacrificios y con todo lo que eso implica. Y no necesariamente ser emprendedor es mejor que trabajar en un lugar o que ser artista, o que, de ninguna manera. Simplemente son vocaciones diferentes. Y está muy de moda, o parece que es muy aspiracional ser emprendedor, pero lo más importante es que tú estés feliz contigo mismo. Entonces, para ello tienes que saber que tienes que tener años. Es como un poquito como estudiar medicina, ¿no? ¿No has visto? Seguramente muchos de la audiencia, de las personas que nos están escuchando, o son médicos, o tienen familiares o amigos que estudiaron medicina, y bueno, ellos sacrificaron su juventud de alguna manera, ¿no? O sea, no todos tenemos esos amigos doctores que pues no salían los fines de semana, se iban a los hospitales a hacer las famosas las guardias, etcétera. Entonces, el emprendimiento es primero que sepas que estás dispuesto a vivir de una manera sumamente austera por muchísimo tiempo, más allá de que empieces a tener un poquito de éxito o no, y que sea algo que te apasione. Eso es lo primero, ¿no? Número 2, bueno, 1 es algo que te apasione. Número 2 es la especialización. Tú no puedes ser emprendedor y no puedes tener tu emprendimiento porque tienes una buena idea. Ese es el peor error que yo veo que cometen los emprendedores. Tienes que emprender cuando eres un especialista de tu tema. Si tu tema es que vas a hacer pizarrones digitales, tienes que ser experto en el tipo de material, del plástico, de la malla eléctrica, de la parte de la luz. Tienes que ser un experto en el tema de lo que decidas emprender. No por tener una buena idea vas a ser emprendedor. Entonces, que decidas que te vas a especializar y que vas a saber más que nadie de tu tema, sea el que sea. Y no es solamente leyendo libros de negocios. No es leer 1 o 2 libros de negocios, es leer 50 libros de tu tema o 100 libros de tu tema. A webinars, a cursos, más allá de la carrera y de lo que hayas estudiado. Entonces, si estás dispuesto a especializarte profundamente, es el segundo requisito. Y el otro, que va también de la mano, es las horas. Las horas cuentan. Las famosas 10,000 horas son necesarias. Y si tú las haces en un periodo de tiempo muy corto, muy pocos años, entonces yo recomiendo entre 3 y 4, algunas personas me dicen que es un abuso, pero que tengas tus 10,000 horas de las... de especialización muy rápido. O sea, que seas experto en tu tema, en la práctica, no solamente en la parte técnica, sino en la práctica en muy pocos años. Que después de 4 años digas, tengo mis 10,000 horas de experiencia, tengo los conocimientos y lo sé. Y por último te diría, más allá del negocio en el que estés, yo te diría que cerca del 95, 99, si no es que casi el 100% de los negocios, tienes que saber sí o sí de marketing digital y de redes sociales. Lo tienes que saber, lo tienes que conocer, es el acceso más fácil si eres constructor para conseguir clientes, si lo que tú haces son albercas de fibra de vidrio, pues también, si lo que tú haces es que haces algunos servicios financieros, también, si lo que haces es que retapizas muebles, también, sea lo que sea, tienes que saber de marketing digital y de redes sociales. Entonces, esos son los requisitos para emprender. Emprender no es tener una buena idea y pensar que se va a realizar, sino es
meter estos puntos de los que platicamos. Perfecto, Rodrigo. Te agradecemos muchísimo todas tus respuestas. No, Y bueno, muchísimas con esto, gracias. Rodrigo, qué buena entrevista, qué gusto haber podido platicar contigo el día de hoy y que todos nuestros clientes y asesores hayan estado presentes. Muchas gracias. A todos nuestros clientes, bueno, nos vemos la próxima semana en otros encuentros de mercado.